Teníamos ahí al presidente Gabriel Boric, entre otros, acompañado por la ministra de Ciencia y también el canciller de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren. Vamos a entrevistar ahora a un actor fundamental, no solamente en el desarrollo de la estrategia chilena, sino que ha sido también, me refiero a la estrategia del litio, sino que ha sido también un actor o al representante, uno de los actores que ha significado para Chile un importante desarrollo desde la mitad del siglo pasado. Y nos referimos a la CURFO, la Corporación de Fomento de la Producción. Se conecta a esta hora el vicepresidente de esta entidad, José Miguel Benavente. ¿Cómo está, José Miguel? ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. ¿Cómo está usted? Muy bien y muchas gracias además por conectarse con toda Latinoamérica para hablar de este tema que, como yo señalaba al principio, ha sido noticia no solamente a nivel local, también en el mundo, con distintas reacciones. Y yo comentaba que CURFO es un actor fundamental en el desarrollo de esta estrategia. ¿Cuáles son los pilares? Bueno, hay varios pilares en realidad. El mismo presidente lo dijo en su anuncio. Uno tiene que ver con la creación de esta empresa pública, ¿no es cierto? Que es un proyecto de ley que se va a mandar durante el segundo semestre del Congreso. Otro, la creación de un instituto público de investigación tecnológica sobre temas de litio y salares, en el cual se va a ir generando conocimiento para el desarrollo de esta industria. Tercero, un comité CURFO, que justamente va a coordinar el esfuerzo público en sus distintas dimensiones para sacar adelante la estrategia. Bueno, y cuarto, tiene eventos específicos relacionados con el Salar de Atacama, ¿no? Esos son como... Y yo creo que no hay que perder de por qué estamos haciendo todo esto como propuesta. Primero, estamos buscando generar mayores riquezas para todo Chile. El litio, como todos saben, es de todos los chilenos. No es concesible, o sea, en el fondo es de todos nosotros. Estamos viendo de cómo capturamos las mayores rentas actuales y futuras, sobre todo en un contexto que el precio está muy alto, y lo cual buscamos los incentivos para generar más recursos aún de lo que hemos recibido, ¿no es cierto?, a los dueños, que somos todos nosotros. Claro, efectivamente somos todos nosotros a partir de lo que también estipula la Constitución actual, la vigente en Chile, ¿no es cierto?, la de 1980, siguiendo también una tradición y decisiones tomadas desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, luego en el gobierno de Salvador Allende y la continuidad. O sea, ha habido desde alguna manera en la historia chilena una tradición incluso en sectores tan opuestos como pudieron haber sido las cabecillas de la Junta Militar con el gobierno de Salvador Allende, por otro lado desde Radomiro Tomic en adelante, hablando de lo importante que era en esa época, por ejemplo, la nacionalización del cobre y luego hablar de los minerales en general, como algo que es completamente chileno. Sin embargo, esta mirada de desarrollo que incluso es incorporando la participación de privados, lo que podría diferenciar, por ejemplo, la estrategia que ha desarrollado Bolivia, ha sido evaluada desde al menos el empresariado chileno con cierta distancia. Y me gustaría saber qué responde usted, por ejemplo, a frases como: nos llama la atención, nos inquieta la marcada desconfianza hacia el sector privado que reflejaría esta estrategia. ¿Es así? Yo distinguiría, cuando uno habla del sector privado, como que es como todo el sector privado. Yo distinguiría a lo menos dos de ellos. Uno, aquellas empresas que están vinculadas directamente con la producción del litio. Y lo que uno observa, tanto nacional como internacionalmente, ha sido exactamente lo contrario. Las declaraciones de instituciones como la AmCham y otros tipos de empresas muestran de que están realmente felices con la oportunidad que ahora van a tener justamente de participar, porque esto no es solamente la explotación del salar de Atacama, lo que justamente la estrategia incorpora es la posibilidad de ir a otros salares, en el fondo que actualmente no se permite, no hay, de hecho, producción. Por lo tanto, lo uno que está haciendo es abriendo la cancha para que otros sectores participen, particularmente privados. Por lo tanto, cuando uno mira a las empresas que son del área, están muy contentas. Ahora es distinto lo que un par de gremios chilenos, de alguna manera, ha dicho de que esto es una desconfianza. Nosotros pensamos que es exactamente lo contrario. De nuevo, enfatizar de lo que estamos haciendo es permitiendo que empresas privadas pudieran participar junto con el Estado en el desarrollo de salarios que son de todos los chilenos, de propiedad pública. Aquí no se hace una concesión como se hace en el cobre y se permite que los privados y después se cobra como un royalty, un impuesto. Es exactamente al revés. La idea es, si tuviéramos todas las competencias y las capacidades en el Estado, no tiene ningún sentido delegarlo a un Estado, en el fondo, a un privado, porque obviamente, por ejemplo, como Codelco, que es una empresa completamente estatal. Pero evidentemente lo que estamos buscando es complementariedad con el sector privado, confiando justamente en su conocimiento, en su experiencia, en su desarrollo tecnológico para hacer un buen
una buena alianza con ellos para sacar adelante esta agenda. Esa es la señal. Yo justo estaba contando al inicio de la presentación de la entrevista que ayer estuve viendo durante el fin de semana, la entrevista que dio Ken Masters, que es el CEO de Albemarle, que es la segunda empresa que en estos momentos tiene concesiones para la extracción de litio en Chile, una empresa norteamericana, y él hablaba de que esta es una gran oportunidad, efectivamente una visión completamente distinta a la que se ha presentado acá desde, como usted señalaba, algunos gremios, y contaba que es una oportunidad y que ellos lo ven así porque, al contrario de lo que se ha difundido, le preguntaba el periodista, pero ¿por qué aparecen otros medios hablando? Estoy hablando de una cadena de CNBC, estoy hablando de una cadena estadounidense, por eso yo decía además que esto es una noticia a nivel internacional. Le decía, ¿y por qué esto ha preocupado a algunos sectores? ¿O por qué caen las acciones de la empresa, como SQM, por ejemplo, que tuvieron caída histórica? Dice, bueno, por la misma razón por la que usted ha presentado la nota, hablando de nacionalización, cuando esto no es una nacionalización. Y esa es una aclaración importante de señalar. Se habla de un importante control del Estado. Vamos a después hablar de cuáles serían las fórmulas. Pero ¿es una nacionalización de las empresas como lo ocurrido, por ejemplo, efectivamente, cuando se nacionaliza el cobre chileno? Por supuesto que no. O sea, de alguna manera, cabe recordar que el litio es de todos los chilenos y está protegido, como usted bien decía, en la Constitución. Por lo tanto, ¿cómo uno va a nacionalizar algo que es nacional? Es imposible. Y tampoco se pretende de alguna manera que las empresas que estén tener como una estatización de las empresas, tampoco. Eso no en ninguna parte está dicho en la estrategia. Lo que se dice es que tenemos un litio que es de todos los chilenos y le estamos pidiendo a los privados que participen junto con el Estado en la exploración y explotación del mismo, y sobre todo en el encadenamiento productivo. Por lo tanto, no hay nada aquí como de estatización o nacionalización. Si el litio, a diferencia de los otros ámbitos, es de todos los chilenos, está en la Constitución actual. O sea, por eso es bastante curioso el comentario, y creo que justamente el presidente Albemarle es el que lo tenía más claro de todo cuando dijo esto es una oportunidad, más que un problema. Claro, se habla de nacionalización porque se piensa precisamente en la estatización, que fue lo que ocurrió, de hecho, en la época del cobre, ¿no es cierto? La estatización de las empresas. Y en este caso de lo que se ha hablado es de poder negociar con las actuales para posibles futuros contratos o renegociar los contratos vigentes que podrían incluso poderles permitir extender la participación en las empresas actuales. En el caso de SQM tienen contrato hasta el 2030, en el caso de Albemarle tienen contratos más allá de esa fecha, pero esas negociaciones, ¿qué podrían considerar? Y ahí entro con la pregunta del control. Se habla mucho del control del Estado versus estos gremios chilenos que usted ha señalado, que piden una verdadera participación mixta. ¿A qué se refiere con el control y por qué esto podría ser opuesto a una verdadera participación mixta? Estos son los dos casos particulares del Salar de Atacama. Como usted bien dice, ¿Perdón? Uno de los contratos. Ahí lo estamos escuchando de nuevo. ¿Cómo que se llama? Sí, el que tengo que partir pronto porque tengo una entrevista ahora en 5 minutos más. Pero para contestarle su pregunta. Efectivamente hay dos empresas que tienen en el Salar de Atacama dos contratos hasta el 2030, una y otra 2043. Entonces, esos contratos se van a respetar, tal cual. Lo que estamos invitando, en el fondo, sobre todo a SQM, que es la que termina el 2030, es decirle, mire, ¿qué tal si negociamos? Nosotros como Corfo le pedimos a Codelco, principalmente, de que se sienten a conversar con ellos y vean si para ellos, como SQM, es conveniente participar junto con el Estado en el desarrollo, en la prolongación del desarrollo de lo que están haciendo actualmente, más allá del 2030. Nuestros números indican de que para ello es efectivamente rentable hacer esa asociación. Y lo segundo, esto en una condición que haya control estatal, más del 50,1%, ¿no es cierto?, de las acciones, ¿no es cierto?, de esta nueva empresa que podrían asociar estas dos, principalmente por un motivo que es más o menos evidente. De nuevo, somos nosotros todos los chilenos dueños de ese mineral. Y las rentas que se están generando por el litio no tienen que ver necesariamente por lo digamos, eficiente que podría ser una empresa, ya sea mixta, para el desarrollo del litio, sino por el valor del litio en sí. Y por lo tanto, la mejor manera de capturar esa renta que genera el litio, no por el capital ni por el trabajo, sino principalmente por el material en sí mismo, obviamente lo que necesitamos es mejorar los ingresos para el Estado chileno. Y por lo tanto, el tema del control es más o menos endógeno, es decir, más del 65% del valor que se genera depende del litio. Por lo tanto, eso debería ser como, en términos prácticos, más o menos, la participación que tiene que tener el Estado, ¿no es cierto?, en
y da orientaciones también estratégicas de hacia dónde quiere ir. El control también implica tener un cuidado más cercano de los costos, que sea más transparente el uso, ¿no es cierto?, de los recursos que están ahí, incluido el agua, incorporación tecnológica, como puede ser la inyección directa, un cuidado obviamente particular, ¿no es cierto?, con las comunidades, incorporarlas tempranamente. Eso es un rol público que obviamente el Estado busca en el bienestar de todos, que no necesariamente una empresa privada hace. Perfecto, que el Estado busca resguardar, digamos, o sea, que este sea un proyecto hacia adelante, sustentable, sostenible, que se haga cargo del ecosistema, de los medio ambientes, de las comunidades, y bueno, que efectivamente sea también una buena empresa. Yo quisiera invitarlo más adelante, José Miguel, nuevamente a conectarnos y hablar un poquito del rol que ha tenido Corfo y cuándo ha sido predominante y ha sido exitoso para el desarrollo de Chile también, la idea de fomentar la producción, no solamente como una empresa que extrae minerales, como puede ser hasta ahora lo que se critica de la industria chilena, sino que además de cómo se puede alcanzar también el desarrollo a través de acciones paralelas, como el Instituto Tecnológico, como el aporte de la ciencia que surja desde Chile al mundo a propósito de este plan estratégico de desarrollo del litio, que incluye mucho más solamente que la venta, incluye poder generar, como digo, conocimiento. Y eso es bien importante y lo vamos a conversar más en profundidad porque este va a ser un tema para largo, hay cosas que tienen que pasar por el Congreso, así que le agradecemos, José Miguel, esta conversación a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, la Corporación de Fomento y Producción Chilena. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima. Hasta la próxima.